Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal como están? Espero que todo bien, y ya ha pasado mucho tiempo que publiqué este fanfic, pero aquí está, aquí les vengo trayendo otro capítulo, de este hermoso fanfic, espero que le guste, todo créditos para sus diversos creadores, darle me gusta y suscribirse, que tengan un bonito día, chau. Capítulo 64, Señor Dragón. El viaje se sintió largo. No largo como una distancia que se mide en mapas, ni como esas rutas que Duilly habría marcado con tinta roja y notas al margen. Fue largo de otra forma. Como si el cielo hubiera decidido estirarse un poco más de lo necesario. Como si las corrientes de aire se hubieran vuelto lentas a propósito, obligándolo a recordar cada cosa que había dejado atrás antes de volver a mirar hacia adelante. Spike voló durante horas. O eso creyó. Tal vez fueron menos. Tal vez fueron más. A cierta altura, el tiempo dejaba de tener cascos, campanas o relojes. Solo existía el golpe de sus alas, el silbido del viento y el peso suave de la bolsa contra su cintura. Ponyville quedó atrás primero. Luego los campos. Luego las montañas familiares, los caminos conocidos, las nubes que todavía guardaban restos de invierno. Y aún así, mientras avanzaba, Spike sintió algo extraño. Como si no solo estuviera cruzando distancia. Como si estuviera regresando a una parte de su vida que había dejado esperando demasiado tiempo. El viento le golpeó el rostro, frío al inicio, después seco, después áspero. Sus alas siguieron batiendo con paciencia, pero incluso ellas parecían notar el cambio. El mundo debajo empezó a perder suavidad. Los verdes se hicieron menos frecuentes. La tierra se volvió más dura. Las sombras, más largas. El aire, menos amable. Primero fue el olor. Piedra caliente. Azufre viejo. Humo que no pide permiso. Luego vino el color. El cielo más seco, el horizonte más áspero, y esa luz dura que no acaricia, te mide. Spike entrecerró los ojos. Ahí estaban. Como una cicatriz abierta en el mundo. Las tierras dragón. El suelo se extendía bajo él como una lengua agrietada, negra y rojiza, con vetas de lava dormida que todavía respiraban bajo la costra. Las rocas se alzaban como dientes, torcidas, violentas, orgullosas de no ser bonitas. Y entre ellas, los nidos. Montículos de piedra, metal retorcido y huesos viejos de montaña, como si la tierra misma hubiera aprendido a construir con rabia. Spike descendió en una espiral lenta. No tenía prisa. La prisa era cosa de quien todavía necesitaba demostrar que podía llegar. Él solo, llegó. Sus garras tocaron tierra. Crack. La roca respondió con ese sonido feo de mala muerte, de suelo que no perdona. Y aún así, Spike no vaciló. Se quedó quieto un instante, dejando que el calor le subiera por las piernas, que el olor a humo le llenara el pecho, que el viento seco le raspase las escamas como una bienvenida maleducada. Había vuelto. De nuevo. Y lo raro fue que no se sintió igual que antes. Antes, este lugar le habría apretado el estómago. Cada mirada, cada gruñido, cada roca parecía recordarle que él no encajaba del todo. Que hablaba demasiado suave. Que pensaba demasiado como Pony. Que llevaba una corona que muchos aún veían como un accidente con alas. Pero ahora Spike solo soltó aire por la nariz. Bueno, murmuró para sí, acomodándose la bolsa. De nuevo estoy aquí. Y empezó a caminar. El nido no se detuvo por él, pero sí lo notó. Algunos dragones levantaron la cabeza desde sus cuevas. Otros dejaron de pelear por una piedra brillante el tiempo suficiente para mirarlo pasar. Un par de jóvenes se empujaron entre sí, murmurando algo que Spike no alcanzó a oír, aunque tampoco necesitaba oírlo. Conocía ese tipo de murmullo. Antes le habría pesado. Ahora solo siguió caminando. No porque no le importara nada. Sino porque, por primera vez, tal vez le importaba lo suficiente como para no salir corriendo. Pasó entre ellos sin agachar la cabeza, sin inflar el pecho de más, sin fingir que era más grande de lo que ya era. Era Spike. Señor Dragón. Embajador de la amistad. Dragón criado entre ponis. El viaje se sintió largo.
No largo como una distancia que se mide en mapas, ni como esas rutas que Duilly habría marcado con tinta roja y notas al margen. Fue largo de otra forma. Como si el cielo hubiera decidido estirarse un poco más de lo necesario. Como si las corrientes de aire se hubieran vuelto lentas a propósito, obligándolo a recordar cada cosa que había dejado atrás antes de volver a mirar hacia adelante. 2 Spike voló durante horas. O eso creyó. Tal vez fueron menos. Tal vez fueron más. A cierta altura, el tiempo dejaba de tener cascos, campanas o relojes. Solo existía el golpe de sus alas, el silbido del viento y el peso suave de la bolsa contra su cintura. Ponyville quedó atrás primero. Luego los campos. Luego las montañas familiares, los caminos conocidos, las nubes que todavía guardaban restos de invierno. Y aún así, mientras avanzaba, Spike sintió algo extraño. Como si no solo estuviera cruzando distancia. Como si estuviera regresando a una parte de su vida que había dejado esperando demasiado tiempo. El viento le golpeó el rostro, frío al inicio, después seco, después áspero. Sus alas siguieron batiendo con paciencia, pero incluso ellas parecían notar el cambio. El mundo debajo empezó a perder suavidad. Los verdes se hicieron menos frecuentes. La tierra se volvió más dura. Las sombras, más largas. El aire, menos amable. Primero fue el olor. Piedra caliente. Azufre viejo. Humo que no pide permiso. Luego vino el color. El cielo más seco, el horizonte más áspero, y esa luz dura que no acaricia, te mide. Spike entrecerró los ojos. Ahí estaban. Como una cicatriz abierta en el mundo. Las tierras dragón. El suelo se extendía bajo él como una lengua agrietada, negra y rojiza, con vetas de lava dormida que todavía respiraban bajo la costra. Las rocas se alzaban como dientes, torcidas, violentas, orgullosas de no ser bonitas. Y entre ellas, los nidos. Montículos de piedra, metal retorcido y huesos viejos de montaña, como si la tierra misma hubiera aprendido a construir con rabia. Spike descendió en una espiral lenta. No tenía prisa. La prisa era cosa de quien todavía necesitaba demostrar que podía llegar. Él solo, llegó. Sus garras tocaron tierra. Clac. La roca respondió con ese sonido feo de mala muerte, de suelo que no perdona. Y aún así, Spike no vaciló. Se quedó quieto un instante, dejando que el calor le subiera por las piernas, que el olor a humo le llenara el pecho, que el viento seco le raspase las escamas como una bienvenida maleducada. Había vuelto. De nuevo. Y lo raro fue que no se sintió igual que antes. Antes, este lugar le habría apretado el estómago. Cada mirada, cada gruñido, cada roca parecía recordarle que él no encajaba del todo. Que hablaba demasiado suave. Que pensaba demasiado como Pony. Que llevaba una corona que muchos aún veían como un accidente con alas. Pero ahora Spike solo soltó aire por la nariz. Bueno, murmuró para sí, acomodándose la bolsa. De nuevo estoy aquí. Y empezó a caminar. El nido no se detuvo por él, pero sí lo notó. Algunos dragones levantaron la cabeza desde sus cuevas. Otros dejaron de pelear por una piedra brillante el tiempo suficiente para mirarlo pasar. Un par de jóvenes se empujaron entre sí, murmurando algo que Spike no alcanzó a oír, aunque tampoco necesitaba oírlo. Conocía ese tipo de murmullo. Antes le habría pesado. Ahora solo siguió caminando. No porque no le importara nada. Sino porque, por primera vez, tal vez le importaba lo suficiente como para no salir corriendo. Pasó entre ellos sin agachar la cabeza, sin inflar el pecho de más, sin fingir que era más grande de lo que ya era. Era Spike. Señor Dragón. Embajador de la amistad. Dragón criado entre ponis. Uno y, por extraño que sonara incluso dentro de su cabeza, todas esas cosas podían existir al mismo tiempo sin romperlo. El camino se abrió entre columnas de basalto y hondonadas oscuras. El aire vibraba con rugidos lejanos, golpes de cola contra piedra, chasquidos de alas y el crujir de rocas bajo garras enormes. Spike buscó entre todo eso un color específico. Azul. No el azul del cielo. El azul de una dragona. Amber. Pero no la vio. Y eso, por alguna razón, hizo que el nido se sintiera más grande. Spike avanzó entre los montículos de piedra y metal retorcido, sintiendo las miradas caerle encima como brasas pequeñas. Algunas se apartaban rápido.
Otras se quedaban demasiado tiempo. No eran las mismas miradas de antes. Antes, cuando vino por la migración, muchos lo miraban como una rareza. El dragón criado entre ponis, el pequeño que hablaba suave, el que parecía más perdido que amenazante. Luego vino la prueba. El báculo. El fuego. El hermano de Smolder cayendo ante él. Y Spike, con el pecho ardiendo y las garras temblándole, alzando aquello que todos los dragones reconocían. Todos lo habían visto. Eso era lo incómodo. Porque también todos habían visto lo que hizo después. Spike ganó. Y luego cedió. Le dio el título a Amber. No por debilidad. No porque no pudiera cargarlo. Sino porque, en ese momento, entendió algo que tal vez ninguno de ellos esperaba que un dragón entendiera. Que ganar no siempre significaba quedarte con todo. Desde entonces, el nido tenía dos verdades que no sabían acomodarse. Spike era el vencedor legítimo. Amber tenía el báculo. Y los dragones, que podían aceptar una pelea, una corona, una orden o un rugido, todavía no sabían qué hacer con una decisión tomada por confianza. Míralo, murmuró alguien a su izquierda. Spike no giró la cabeza, pero lo escuchó. Ese no es. Sí. Pero la azul tiene el cetro. Sí. Entonces, ¿él qué es? Spike soltó aire por la nariz. Buena pregunta. Se la había hecho más veces de las que quería admitir. Señor dragón sin trono. Embajador de la amistad sin sueldo fijo. Dragón de Ponyville con fuego de aquí en las venas. Héroe para algunos. Error raro para otros. Y aún así, sus pasos no se detuvieron. Porque ya no venía a convencer al nido de nada. Venía por Amber. Y, peor todavía, venía porque se había sentido tonto. No una tontería pequeña, de esas que se arreglan con una risa. Una tontería de las que te siguen en silencio cuando intentas dormir. Él le había enviado cartas. Cartas largas, algunas torpes, otras demasiado cuidadas. Le había hablado de Ponyville, de Duilig, de los ponis, de cómo era la nieve cuando no intentaban matarte, de cómo un hogar podía oler a libros viejos y té caliente. Y luego, una mañana, mientras sostenía la pluma sobre otro pergamino, la idea le cayó encima como una roca. Amber no sabía responderle. No como él esperaba. Tal vez podía reconocer marcas. Tal vez podía entender símbolos simples. Tal vez alguien le había leído algo alguna vez. Pero leer una carta de verdad, escribir una respuesta, ordenar pensamientos en tinta, eso no era algo que los dragones del nido enseñaran entre rugidos y golpes de cola. Spike se había ido. Le había dejado un puente en las garras. Y no se había asegurado de que ella supiera cruzarlo. Genial, Spike, murmuró para sí. Muy embajador de la amistad. 10 de 10. Willy estaría orgullosa y luego me daría una clase de 3 horas. Un dragón joven, de escamas rojizas y cuernos pequeños, se cruzó en su camino. Lo miró de arriba abajo con una mezcla de nervios y descaro. ¿Vienes por el báculo? Spike parpadeó. No. El dragón entrecerró los ojos. ¿Entonces vienes a retar a Amber? No. ¿A recuperar el título? No. El joven se quedó sin opciones. Eso pareció molestarlo más que una amenaza. Entonces, ¿a qué vienes? Spike lo miró un segundo. Podría haber dicho muchas cosas. A arreglar un error. A visitar a una amiga. A enseñarle a alguien a escribir porque, aparentemente, los dragones saben pelear contra lava, pero no preparar una clase básica de correspondencia. Pero eligió algo más simple. A hablar con ella. El dragón joven no pareció satisfecho, pero tampoco fue tan tonto como para bloquearle el paso. Spike siguió caminando. Más adelante, 2 dragones estaban sentados sobre una roca amplia, discutiendo por una pieza de metal brillante que probablemente ninguno necesitaba. Uno era grande, de escamas oscuras y mandíbula pesada. El otro, más delgado, con una cicatriz reciente en el hocico y cara de estar buscando una excusa para meterse en problemas. Spike se acercó. Los dos dejaron de discutir. No se inclinaron. No saludaron. Pero sí lo miraron diferente. Eso bastaba. Busco a Amber, dijo Spike. ¿La han visto? El más delgado ladeó la cabeza. Amber. El grande soltó un bufido. La jefa. Spike levantó una ceja. El grande pareció recordar algo.
El señor dragón, corrigió, aunque le salió como si la palabra todavía tuviera espinas. Spike decidió no sonreír. Sí, ella. El dragón grande señaló hacia arriba, hacia los picos más altos del nido. Si no está con el báculo, está allá. Spike siguió la dirección de la garra. En lo alto, donde el terreno se alzaba como una columna rota contra el cielo seco, había una cueva abierta en la pared de piedra. No era una cueva cualquiera. La entrada estaba marcada por hollín viejo, arañazos profundos y una forma natural que parecía una boca a medio rugir. Tenía toda la pinta de una guarida de dragón. Una de verdad y enorme. El otro dragón soltó una risa por la nariz. Sube ahí cuando no quiere que la molesten. O cuando quiere pensar, añadió el grande. O cuando quiere romper piedras hasta que pensar deje de molestarle, o algo así. Spike miró la cueva. Por supuesto. Amber no se escondería en un lugar fácil. Gracias, dijo. El delgado lo observó con curiosidad. Oye. Spike giró apenas la cabeza. ¿Sí? ¿Es verdad que ganaste y luego se lo diste? El aire se quedó quieto un momento. Spike miró hacia la cueva otra vez. Sí. ¿Por qué? Spike abrió las alas. El viento seco le golpeó las membranas, caliente y áspero. Porque ganar no siempre te dice qué hacer después. No esperó respuesta. Aleteó. El suelo se quebró bajo el impulso y una nube de polvo se levantó alrededor de sus garras. Los dos dragones retrocedieron medio paso mientras Spike ascendía, no con urgencia, sino con una seguridad nueva. El nido quedó debajo. Las miradas, los murmullos, las preguntas. Todo eso seguía ahí. Pero ahora no lo arrastraba. Spike subió hacia la cueva del pico, con la bolsa golpeándole la cintura y una idea absurda pero firme en la cabeza. Había venido a enseñarle a una dragona a escribir. Y quizá, solo quizá, también a aprender cómo se escribía una disculpa que no sonara pequeña frente a todo lo que había dejado pendiente. El ascenso hasta la cima no fue difícil. Eso fue lo raro. El viento era violento, sí. Las corrientes chocaban contra la montaña como si quisieran arrancarle escamas. El aire quemaba en los pulmones y luego se volvía frío sin avisar, esa clase de frío seco que no viene del invierno, sino de la altura. Pero Spike no sintió que la montaña lo rechazara. No del todo. Sus alas se abrieron y cerraron con fuerza, siguiendo los remolinos calientes que subían desde las grietas del nido. Cada aleteo lo llevaba más alto, lejos de los murmullos, lejos de las miradas, lejos de ese suelo donde los dragones todavía intentaban decidir qué era él exactamente. El vencedor. El que cedió. El señor dragón que no se quedó. El extraño que volvió. La cueva apareció ante él como una boca abierta en la piedra. Grande. Demasiado grande. No era una entrada hecha para alguien de su tamaño, ni siquiera para los dragones jóvenes que se pavoneaban abajo. Era una abertura tallada por el tiempo, el fuego y algo más antiguo que el orgullo. Las paredes estaban marcadas con arañazos enormes, profundos, como si alguna criatura hubiera afilado sus garras en la montaña durante generaciones. Spike aterrizó en el borde. Sus garras rasparon la piedra. El eco se metió en la cueva antes que él. Durante un momento, solo hubo silencio. Luego, una corriente cálida salió desde el interior, espesa, cargada de olor a ceniza vieja y metal caliente. Spike tragó saliva. Claro, murmuró. Porque una cueva normal habría sido demasiado fácil. Entró. El interior era inmenso. La luz del exterior apenas alcanzaba los primeros metros, dejando que el resto quedara sumergido en sombras rojizas. Había montones de roca, restos de metal, huesos antiguos de criaturas que Spike prefirió no identificar y columnas naturales que subían hasta perderse en la oscuridad del techo. No parecía una habitación. Parecía un reino pequeño. Uno enterrado en la montaña. Amber. Llamó Spike. Su voz rebotó entre las paredes. Amber. 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 No hubo respuesta. Spike avanzó con cuidado, no por miedo exactamente, sino por respeto. Había lugares que no se pisaban como si fueran tuyos, aunque pudieras. Esta cueva tenía ese peso. Ese tipo de silencio que te recordaba que otros dragones habían vivido aquí mucho antes de que tú aprendieras a lanzar fuego sin quemarte la lengua. Y entonces lo vio.
En el centro de la cueva, sobre una formación de piedra negra, descansaba el cetro de la piedra de sangre, o el cetro de heliotropo. Spike se detuvo. La gema roja en la punta parecía arder desde dentro, no con fuego vivo, sino con una autoridad quieta. Como una brasa que no necesitaba llamar la atención porque sabía que todos terminarían mirándola de todas formas. Spike dio un paso más. ¿Qué haces aquí? No era acusación. Era confusión. El cetro no debería estar solo. No así. No en medio de una cueva silenciosa. Spike sintió un cosquilleo extraño bajo las escamas, como si algo dentro de su pecho hubiese reconocido el objeto antes que su mente. Una presión antigua. Un tirón leve, casi imperceptible. El recuerdo volvió en un destello. Fuego. La prueba. Garble cayendo. Dragones inclinándose. El peso del cetro en sus garras. Y luego Amber. Su decisión. Su elección. El eco de ese momento no se había ido. Solo había estado esperando. Algo se movió en la oscuridad. No fue un sonido pequeño. Fue como si la montaña misma hubiese despertado de mal humor. La piedra crujió. Un montón de sombras cambió de forma. Dos ojos enormes se abrieron en la penumbra, ardientes, viejos y pesados como volcanes que todavía recordaban cómo destruir. Spike no retrocedió. Pero su cuerpo sí entendió. Cada escama, cada músculo, cada instinto primitivo le gritó que estaba frente a algo más grande que una amenaza. Estaba frente a Torch. El antiguo señor dragón. La enorme cabeza emergió de la sombra primero, seguida por cuernos inmensos, mandíbula de roca viva y escamas que parecían placas de metal enterradas en lava. Torch no se levantó por completo. No necesitaba hacerlo. Incluso acostado, incluso medio dormido, ocupaba la cueva como si la montaña le perteneciera por derecho de nacimiento. Tú de nuevo, la voz no sonó como un saludo. Sonó como un derrumbe aprendiendo a pronunciar su nombre. Spike inclinó la cabeza apenas. No demasiado. Lo suficiente. Señor Torch. Los ojos del antiguo señor dragón se estrecharon. No esperaba volver a ver al ganador de la prueba entrando en esta cueva. ¿Por qué has regresado? Spike sostuvo su mirada. Busco a Amber. Torch soltó un bufido. El calor le golpeó la cara a Spike como una puerta abierta de horno. Por supuesto. El silencio que siguió pesó más que una roca. Spike miró de reojo el cetro y luego volvió a mirar a Torch. No sabía que estaría aquí. Hay muchas cosas que no sabes, respondió Torch. La frase podía haber sido solo una observación. No lo fue. Spike sintió el filo debajo. Aún así, no bajó la vista. Probablemente. Torch movió una garra. Solo una. El suelo tembló con ese gesto mínimo. Ganaste la prueba, dijo. Tomaste el cetro de heliotropo. Los dragones te reconocieron. La tradición te reconoció. Spike no respondió. Torch acercó el rostro un poco más. Sus dientes eran del tamaño de columnas pequeñas. Y luego lo entregaste. Ahí estaba. El fuego verdadero. No en la boca de Torch. En sus palabras. Spike dejó que el silencio respirara antes de contestar. Sí. Torch grunó. La cueva entera vibró. ¿Sabes lo que eso significó? Sé lo que hice. No, dijo Torch, y su voz se volvió más baja. ¿Sabes lo que querías hacer? No es lo mismo. Spike apretó ligeramente las garras. No por ira. Por control. Torch podía aplastarlo. Podía convertirlo en ceniza. Podía borrar la conversación antes de que comenzara. Spike lo sabía. Cualquier dragón con sentido común lo sabría. Pero también sabía otra cosa. Si retrocedía ahora, todo lo que había aprendido no significaría nada. Entonces dímelo, respondió Spike. Torch lo observó. Durante un largo momento, no habló. Luego sus ojos descendieron al pecho de Spike, como si viera algo que no estaba en las escamas. Algo más profundo. Algo que ardía sin llama visible. Si fueras cualquier otro dragón, dijo despacio, habría tomado esa decisión como una burla a nuestra ley. Una ofensa al fuego antiguo. Una razón suficiente para devorarte y dejar que otros aprendieran de tus huesos. Spike sintió que una parte muy honesta de su mente decía, bueno, eso es bastante específico. Pero no lo dijo. Solo sostuvo la mirada.
Torch resopló. Pero no eres cualquier dragón. La cueva quedó quieta. El cetro te eligió por derecho de victoria. La prueba terminó en tus garras. Aunque lo hayas entregado, aunque hayas huido de la carga, hay una marca que no se borra con solo soltar el cetro. Spike frunció apenas el ceño. Torch acercó más el hocico. La esencia del señor dragón arde en ti, Spike. Spike no supo qué responder. La frase le cayó encima con más peso del que esperaba. No sonaba a halago. Ni a amenaza. Sonaba a hecho antiguo, de esos que no piden permiso para ser verdad. Por eso no te he atacado, continuó Torch. Por eso te respeto. Sus ojos se endurecieron. Y por eso estoy furioso. Spike soltó aire lentamente. Porque no me quedé. Porque ganaste, rugió Torch, aunque sin alzar del todo la voz. Porque los dragones vieron a alguien alzar el cetro y, por primera vez en generaciones, no supieron qué significaba. El más fuerte gobierna. El vencedor manda. Esa es una verdad simple. Clara. Útil. Spike miró el cetro. También es una verdad incompleta. Torch levantó la cabeza. La temperatura de la cueva subió. Cuida tu boca. Pequeña dragón. Spike sintió el aviso. No lo ignoró. Pero tampoco se tragó sus palabras. No vine a insultarte, Torch. Ni a decir que todo lo que los dragones han hecho está mal. Pero si la única razón por la que alguien gobierna es porque puede aplastar a los demás, entonces el nido siempre va a estar esperando al siguiente que pueda aplastarlo a él. Torch grunó. Eso es poder. Eso es miedo. La palabra quedó flotando. Peligrosa. Torch abrió un poco la boca, y por un instante Spike vio el brillo de fuego acumulándose en su garganta. Su corazón golpeó fuerte. Pero sus pies no se movieron. Torch lo miró. Y algo en esa mirada cambió. No se suavizó. Torch no era un dragón suave. Pero lo notó. Notó que Spike, pese a todo, no parecía tener miedo. Y aún así seguía ahí. Hablas como pony, dijo Torch con desprecio pesado. Spike no se ofendió. No como antes. Sí, respondió. A veces. Torch parpadeó, como si no hubiera esperado que lo aceptara. Spike levantó la barbilla. También hablo como dragón. También peleé como dragón. También gané como dragón. Sus alas se abrieron apenas, no como amenaza, sino como presencia. Y elegí como Spike. El silencio volvió. Esta vez, más profundo. Torch lo observó durante tanto tiempo que Spike empezó a sentir cada latido en las garras. El antiguo señor dragón miró hacia el cetro de Heliotropo. La luz roja del cristal le tocó los ojos, y por un instante pareció que no estaba viendo un objeto, sino una herida. Ella no está lista. Dijo Torch, con voz baja. No rugió. Eso fue peor. Ella no debió cargar con algo que no le correspondía. Spike tensó la mandíbula. Ahí estaba. No era solo tradición. No era solo orgullo. No era solo el cetro. Era Amber. La forma en que Torch decía su nombre sin decirlo, como si le pesara admitir que su hija había dado un paso fuera de la sombra que él había proyectado sobre todo el nido. Spike bajó la mirada un momento. No por miedo. Por control. Porque había aprendido, a golpes, que responder con el primer fuego que te sube al pecho casi siempre termina quemando a alguien que no debía quemarse. Luego levantó los ojos. Amber es más lista de lo que crees. Torch soltó una risa baja. Amarga. Enorme. El sonido se arrastró por las paredes de la cueva y desprendió polvo del techo. Era la clase de risa que no nace de la gracia, sino de muchos años creyendo que una verdad no necesita ser revisada. Es pequeña. Spike no parpadeó. Yo también. Torch entrecerró los ojos. Es joven. Yo también. Duda demasiado. Spike dio un paso al frente. Solo uno. Pero en aquella cueva, frente a un dragón capaz de aplastarlo con una garra, ese paso sonó como un desafío. Los que no dudan son los primeros en romper algo importante. Torch golpeó el suelo. La cueva tembló. Piedras pequeñas cayeron desde lo alto y rebotaron cerca de las garras de Spike. El calor subió como una pared invisible. El cetro de Heliotropo vibró sobre su base de piedra, y durante un instante la luz roja pareció latir al ritmo del enojo de Torch.
Gobernar no es escribir cartas ni repetir palabras bonitas de ponis. La voz le cayó encima como un derrumbe. Spike sintió el golpe en el pecho. Lo sintió en las alas. En la cola. En ese instinto antiguo que le susurró que bajara la cabeza, que se hiciera pequeño, que recordara a quien tenía delante. Torch. El antiguo señor dragón. La montaña con escamas. El padre de Amber. Una criatura que, por pura diferencia de tamaño, podía convertirlo en una anécdota. Spike respiró. Y no se movió hacia atrás. No, dijo. Una sola palabra. No gritó. No hizo falta. Torch se quedó quieto. Spike alzó la mirada, y en sus ojos no había soberbia. Había algo más peligroso para un dragón como Torch. Convicción. Gobernar no es escribir cartas, repitió Spike. Pero tampoco es rugir tan fuerte que todos dejen de hacer preguntas. Torch bajó la cabeza, acercándose más. El fuego empezó a encenderle la garganta desde dentro, una luz anaranjada filtrándose entre sus dientes. No me enseñes a gobernar, pequeño. Spike sintió el calor de esa amenaza. Y con él, llegaron recuerdos. No como imágenes claras. Como peso. La reina cambiante en Canterlot. El imperio de cristal cayéndose bajo un cielo imposible. Sombra. La codicia rugiéndole desde dentro. Willy llorando. Luna obligándolo a mirarse cuando él no quería hacerlo. El báculo en sus garras, el nido entero esperando que fuera lo que todos esperaban de un dragón. Poder. Dominio. Fuego. Y aún así, cada vez que el mundo le pidió convertirse en algo más duro para sobrevivir, Spike había elegido otra cosa. No siempre bien. No siempre a tiempo. Pero la había elegido. No intento enseñarte a gobernar, dijo al fin. Intento que dejes de actuar como si Amber no pudiera aprender a hacerlo. Los ojos de Torch se abrieron un poco más. Spike no apartó la mirada. La subestimaste en la prueba. La subestimaste cuando quiso participar. La subestimas ahora porque no gobierna como tú lo harías. El fuego en la garganta de Torch creció. Spike lo vio. Todos sus instintos lo vieron. Y aún así siguió. Pero ella se quedó. La frase golpeó diferente. No fue acusación. Fue verdad. Ella carga el cetro. Ella escucha al nido. Ella aguanta las miradas de los que creen que no debería estar ahí y aún así no suelta lo que le dejé. Spike apretó las garras, no de rabia, sino de culpa. Y sí. Tal vez yo debí quedarme más tiempo. Tal vez debí ayudarla mejor desde el principio. Tal vez hice lo correcto de la forma más tonta posible. No voy a fingir que no lo sé. Torch lo miró con una intensidad más pesada que el fuego. Spike dio otro paso. Pero no voy a aceptar que digas que no le correspondía. La cueva quedó en silencio. El cetro de Heliotropo brilló entre ambos. Porque si el único dragón que puede gobernar es el que nunca duda, entonces el nido no necesita un señor. Necesita una roca grande con dientes. Torch enseñó los colmillos. Cuidado con lo que dices, Spike abrió lentamente las alas. No fue para atacar. No fue para huir. Fue para ocupar su lugar. Pequeño frente a Torch, sí, pero no vacío. No quebrado. No prestado. He tenido cuidado toda mi vida, dijo Spike, y su voz bajó, más grave. Cuidado de no ser demasiado dragón para los ponis. Cuidado de no ser demasiado pony para los dragones. Cuidado de no querer demasiado. De no romper nada. De no fallarle a todos. El fuego de Torch iluminó sus escamas. Spike no retrocedió. Y aún así he fallado. He roto cosas. He tenido miedo. He querido salir corriendo. Pero también he vuelto. También he peleado cuando tenía que pelear. También he cargado cosas que nadie de mi tamaño debía cargar. Sus ojos se clavaron en los de Torch. Así que no me digas que Amber no puede cargar con algo solo porque no lo carga como tú. Torch se irguió. La sombra de su cuerpo cubrió casi toda la cámara. Es mi descendencia de quien hablas. Entonces por eso mismo deberías verla como tu mayor tesoro. La frase no salió como insulto. Salió como una súplica que se negó a sonar débil. Eso fue lo que la volvió peligrosa. Torch abrió la boca. El fuego rugió en su garganta, creciendo, envolviendo sus dientes en luz viva. El aire se volvió irrespirable.
Las vetas de lava en el suelo parecieron despertar, respondiendo al enojo del antiguo señor dragón. Spike sintió que su propio fuego se movía dentro de él. No tan grande. No tan antiguo. Pero suyo. La esencia del señor dragón no rugió como Torch. Ardió más bajo. Más firme. Como una brasa que no se apaga aunque la aplasten con viento. Spike no levantó las garras. No mostró los dientes. Solo mantuvo las alas abiertas y la mirada fija. Porque si iba a arder ahí, que fuera de pie. Y justo cuando el aire estaba a punto de encenderse, Torch. La voz cortó la cueva como una garra sobre piedra. El fuego en la garganta de Torch no desapareció de inmediato. Pero se detuvo. Spike giró apenas la cabeza. En la entrada de la cámara, recortada contra la luz áspera del exterior, estaba Amber. Sus alas estaban medio abiertas. Sus escamas azules brillaban bajo el reflejo de lava. Venía con polvo en los hombros, la respiración controlada y los ojos demasiado atentos para alguien que acababa de llegar había escuchado. Spike lo supo. No por su cara, porque Amber fingía bastante bien. Lo supo por la forma en que evitó mirarlo durante el primer segundo. Por cómo sus garras se cerraron apenas cuando vio a Torch inclinado sobre él. Por cómo su voz, aunque firme, cargaba una tensión escondida. Bajó al nido porque todos empiezan a murmurar que Spike volvió, dijo Amber, entrando despacio. Subo porque media montaña empieza a temblar, y los encuentro teniendo una conversación familiar. Spike soltó aire por la nariz, sin saber si reír o agradecer. Muy familiar, murmuró. Torch dejó escapar humo entre los dientes. Amber se colocó entre ambos, no exactamente protegiendo a Spike, pero sí ocupando el espacio donde el fuego habría pasado. Eso bastó. Y Spike, por primera vez desde que Torch despertó, permitió que sus alas bajaran apenas. El silencio que quedó después no fue paz. Fue una tregua. Torch mantuvo la cabeza baja durante unos segundos más, sus ojos clavados en Spike como si estuviera decidiendo si valía la pena terminar lo que había empezado. El fuego en su garganta se apagó lentamente, no porque hubiera perdido fuerza, sino porque él eligió guardarlo. Eso, en un dragón como Torch, era casi lo más cercano a la paciencia. Amber no se movió. Siguió entre ambos, con las alas medio abiertas y el cuerpo firme. No estaba temblando. No parecía asustada. Pero Spike, que había aprendido a leer silencios mucho más suaves que los de los dragones, notó la tensión en sus hombros. No era una tensión de miedo. Era una tensión vieja. De esas que no nacen en un día. Torch la miró. Amber le sostuvo la mirada. No hubo hija. No hubo padre. Solo dos dragones demasiado orgullosos para admitir que, debajo de toda esa piedra y fuego, algo seguía doliendo. Llévate el cetro, gruñó Torch al fin. Amber no respondió de inmediato. Luego caminó hacia el centro de la cámara. Sus garras resonaron sobre la piedra, lentas, medidas. El cetro de heliotropo brilló cuando ella se acercó, como si reconociera su presencia. Amber lo tomó con una garra, y el resplandor rojo le iluminó el rostro durante un instante. Spike la observó. No pudo evitarlo. Había algo distinto en verla con el cetro ahora. La última vez, todo había sido fuego, decisión, sorpresa. Ahora, en cambio, el peso se veía más real. No era un símbolo bonito. No era un premio. Era una carga. Amber lo acomodó contra su hombro sin decir nada. Torch soltó humo por la nariz. Ahora váyanse de mi vista. La orden cayó pesada, como una roca. Spike miró a Amber, esperando su reacción. Ella solo inclinó apenas la cabeza. No como reverencia. Más bien como un gesto seco de entendido. Vámonos de aquí, dijo. Y empezó a caminar hacia la salida. Spike la siguió. No dijo nada al principio. Solo pasó junto al enorme cuerpo de Torch con cuidado, sintiendo todavía el calor que salía de sus escamas como si estuviera caminando junto a un volcán dormido. Antes de salir, miró hacia atrás. Torch ya se estaba retirando de nuevo hacia la oscuridad del fondo. Su cuerpo inmenso se acomodó entre sombras y piedra, como si la montaña volviera a tragárselo poco a poco. Sus ojos permanecieron visibles un momento más. Dos brasas antiguas. Luego también desaparecieron. La cueva volvió a respirar bajo. Spike salió al exterior detrás de Amber. El viento del pico le golpeó la cara con fuerza.
Después del calor de Torch, el aire parecía casi frío, aunque seguía siendo áspero y seco. Abajo, el nido se extendía como una bestia inquieta, lleno de movimiento, humo y murmullos que no llegaban del todo hasta ellos. Amber no se detuvo. Caminó por un borde estrecho de roca, bajando por un sendero natural que rodeaba el pico. El cetro descansaba sobre su hombro. Cada paso suyo tenía fuerza, pero no prisa. Spike la siguió en silencio unos metros. La bolsa en su cintura le golpeaba el costado. El peso de lo que había venido a decirle, de pronto, se sintió mucho más pequeño que lo que acababa de pasar. Gracias, dijo al fin. Amber no miró atrás. ¿Por qué? Spike parpadeó. Por entrar antes de que Torch decidiera convertirme en decoración de pared. Amber soltó un bufido. No fue exactamente una risa. Si Torch hubiera querido hacerte decoración de pared, ya estarías pegado a una. Spike hizo una mueca. Qué tranquilizador. No dije que estuvieras a salvo. Solo dije que no estaba decidido. Spike miró hacia la cueva que dejaban atrás. Entonces gracias por ayudarlo a decidir. Amber se detuvo. No fue un alto brusco, pero sí lo bastante claro para que Spike también frenara. El viento movió un poco el polvo a sus pies. Amber permaneció de espaldas unos segundos. No lo hice por ti. Spike no respondió. Había formas en que esas palabras podían sonar hirientes. Pero no fue así. Sonaron defensivas. Como si Amber necesitara poner una pared entre lo que había hecho y lo que eso podía significar. Lo sé, dijo Spike, suave. Amber giró apenas la cabeza, lo justo para verlo de reojo. Sus ojos eran firmes, pero había algo inquieto en ellos. Algo que no encajaba del todo con su postura. Tú no sabes nada. Spike abrió la boca. La cerró. Luego asintió despacio. Puede ser. Eso pareció molestarla más que si hubiera discutido. Amber siguió caminando. Spike la acompañó, esta vez sin intentar llenar el silencio. La cueva de Torch quedó atrás, una sombra enorme en la cima. El sendero bajaba hasta una formación de piedra lateral, menos alta, menos imponente. Allí, entre dos paredes de basalto, había otra entrada. Más pequeña. No pequeña de verdad, claro. Seguía siendo una cueva de dragón. Pero no parecía hecha para intimidar al mundo. No tenía marcas antiguas de poder ni una entrada que pareciera una boca esperando tragarse a alguien. Tenía señales de uso. Piedras partidas cerca de la entrada. Restos de metal acomodados en un rincón. Algunas marcas de garras en la pared, no como violencia, sino como práctica. Y, sobre una roca plana, varios objetos amontonados con un orden extraño. Fragmentos brillantes, trozos de carbón, una tira de cuero vieja y algo que parecía una placa de metal usada como mesa. Amber entró primero. Aquí podemos hablar, dijo. Spike cruzó la entrada con cuidado. El interior era más tranquilo. El calor no aplastaba. La luz entraba por una grieta del techo y caía sobre el suelo en una línea dorada. Había olor a humo, sí, pero no a amenaza. Más bien a lugar vivido. Amber dejó el cetro de heliotropo apoyado contra una pared. No lo arrojó. No lo trató como un tesoro. Lo dejó con la naturalidad de quien carga algo demasiado importante todos los días y ya no sabe cómo mirarlo sin cansarse. Spike lo notó. Amber también notó que lo notó. No empieces, advirtió. Spike levantó las garras. No dije nada. ¿Ibas a decir algo? Quizá. No lo digas. Spike bajó las garras lentamente. Está bien. Amber lo miró, desconfiada. Luego apartó la vista. El silencio volvió. Pero era distinto al de la cueva de Torch. Allá arriba, el silencio era una amenaza. Aquí, era algo que no sabía dónde sentarse. Amber cruzó los brazos. Entonces. Spike esperó. Ella lo miró por fin. El nido entero está hablando de que volviste. Torch se despierta. Tú apareces en su cueva. Y cuando llego, te encuentro diciéndole cosas que otros dragones no se atreverían a pensar cerca de él. Spike se rascó la nuca. Sí, no fue mi plan más inteligente. No. Amber lo dijo rápido. Demasiado rápido. Luego apretó un poco la mandíbula. Pero lo dijiste. Spike dejó caer la garra.
Amber sostuvo su mirada, aunque sus ojos tenían ese filo raro de quien no quiere preguntar algo y aún así necesita hacerlo. ¿Por qué? Spike sabía que la pregunta no era sobre Torch. No del todo. No era por qué discutiste con él. Era otra cosa. ¿Por qué me defendiste? ¿Por qué dijiste eso de mí? ¿Por qué crees algo que yo misma todavía no sé si puedo creer? Spike tomó aire. Porque era verdad. Amber apartó la mirada casi de inmediato. Eso no responde nada. Sí responde. No. Spike no insistió. Amber caminó hacia una roca baja y se sentó, dejando el cetro a su lado. No parecía cómoda. Parecía alguien que se había sentado solo para no seguir de pie con demasiadas emociones encima. Torch siempre habla así, dijo ella, con tono seco. No tienes que meterte cada vez que alguien diga algo. Spike la miró. No fue alguien. Amber apretó una garra contra la roca. Sigue sin ser tu problema. Spike tragó saliva. Podía aceptar eso. Podía decir tienes razón, sacar los pergaminos, cambiar el tema, fingir que no había escuchado el golpe escondido detrás de sus palabras. Pero ya estaba cansado de hacer puentes a medias. Tal vez no, dijo. Pero tú sí eres mi amiga. Amber se quedó quieta. Solo un segundo. Pero Spike lo vio. La palabra cayó en la cueva de forma rara. No sonó débil. No sonó pequeña. Aquí, entre dragones, amiga parecía una cosa exótica, casi sospechosa. Amber lo miró como si no supiera si burlarse o creerle. ¿Viniste hasta aquí para decir eso? Spike bajó la mirada hacia su bolsa. No exactamente. Amber entrecerró los ojos. Entonces habla. Spike tocó la cuerda de la bolsa en su cintura. De pronto, enfrentarse a Torch había sido más simple. Torch era enorme, sí. Amenazante, sí. Pero con Torch bastaba mantenerse firme. Con Amber era distinto. Con Amber tenía que admitir que había fallado de una forma tonta. Y eso, por alguna razón, daba más miedo. Vine porque te escribí cartas, dijo. Amber no reaccionó al principio. Luego sus ojos cambiaron apenas. Lo sé. Spike levantó la vista. ¿Las recibiste? Sí. ¿Todas? Amber se encogió de hombros. Supongo. Spike sintió una punzada en el pecho. ¿Las leíste? Amber no respondió. Ahí estuvo la respuesta. Spike cerró los ojos un instante. Soy un idiota. Amber frunció el ceño. No dije eso. No tenías que decirlo. Spike, me fui, continuó él, abriendo los ojos. Te dejé el cetro, te dije que podías hacerlo, te mandé cartas como si eso arreglara la distancia, y ni siquiera me aseguré de que pudieras leerlas. Amber miró hacia otro lado. Su silencio ya no era filo. Era vergüenza. Y eso hizo que Spike se sintiera peor. No vine a hacerte sentir mal, dijo rápido. De verdad. Yo solo, pensé en Ponyville. En cómo Dwight y yo siempre mandamos cartas. En cómo eso nos mantiene cerca de otros. Para mí era obvio. Y eso fue lo tonto. Que pensé como si tú vivieras donde yo vivo. Amber bajó la mirada a sus propias garras. Algunas marcas las entiendo, murmuró. Spike se quedó callado. Reconozco nombres. Algunas palabras. Si alguien me lee una parte, puedo recordar el resto. No soy una cría. Nunca pensé que lo fueras. Amber lo miró de golpe. Spike sostuvo su mirada. Por eso vine. El viento silbó por la grieta del techo. Spike abrió la bolsa despacio y sacó un pergamino, una pluma y un pequeño frasco de tinta protegido con tela. Parecían ridículos en una cueva de dragón. Ridículos, frágiles, fáciles de romper. Y aún así, Spike los sostuvo como si fueran importantes. Quiero enseñarte, dijo. Si quieres. Amber miró los objetos. Luego a Spike. Luego al cetro de heliotropo. Su expresión se volvió difícil de leer. ¿Quieres enseñarme a escribir? Spike asintió. A leer también. Lo básico primero. Luego lo que quieras. Cartas, órdenes, tratados, insultos elegantes para dragones tercos, tengo una lista. Amber no sonrió. Pero casi. Casi. Y ese casi, para ella, era bastante. Eres raro, dijo otra vez.
Spike sonrió un poco. Sí. Pero soy constante. Amber bajó la mirada al pergamino. Por mucho que intentara esconderlo, había algo en su rostro que se había aflojado. No alivio completo. No felicidad abierta. Pero sí una grieta en la armadura. Una pequeña. No prometo ser buena en eso, dijo. Spike se sentó frente a ella, dejando el pergamino sobre la roca plana entre ambos. Perfecto. Yo no prometo ser buen maestro. Amber lo miró. Eso no ayuda. Willy diría que reconocer limitaciones es parte del proceso educativo. ¿Y tú qué dices? Spike mojó la pluma en tinta, luego se la ofreció con cuidado. Que podemos empezar antes de que Torch decida que aprender palabras bonitas de ponis es una amenaza nacional. Amber miró la pluma. Durante unos segundos, no la tomó. Luego, lentamente, cerró sus garras alrededor de ella. Era demasiado pequeña para su mano. Incómoda. Frágil. Casi absurda. Pero Amber no la rompió. Spike la observó con una calma que no era presión. Y afuera, en algún lugar bajo la montaña, el nido siguió rugiendo. Adentro, en una cueva más pequeña, dos dragones se sentaron frente a un pergamino. Uno con una corona que ya no cargaba. La otra con un cetro que aún estaba aprendiendo a sostener. Y entre ambos, una palabra esperando ser escrita. La noche cayó sobre las tierras dragón sin suavidad. No hubo colores rosados ni estrellas, apareciendo poco a poco como en Ponyville. Aquí, el día simplemente se apagó detrás de los picos negros, y la oscuridad llegó con olor a humo, roca caliente y fuego bajo tierra. Afuera, el nido seguía vivo. Las vetas volcánicas iluminaban las grietas del suelo con un resplandor rojo y naranja, como si el mundo estuviera lleno de brasas mal enterradas. Desde la distancia, las guaridas parecían ojos encendidos en la montaña. Algunas rugían. Otras reían. En algún lugar, dos dragones peleaban por algo que probablemente ninguno necesitaba. Y arriba, sobre la enorme guarida de Torch, en una cueva más pequeña tallada por viento, barras y terquedad, una luz más tranquila parpadeaba. No era lava. Era una pequeña llama controlada en un cuenco de piedra. Junto a ella, sobre una roca plana usada como mesa, había un pergamino abierto. Y frente al pergamino, Amber sostenía una pluma como si fuera una arma enemiga. Spike estaba sentado al otro lado, con las piernas cruzadas y la cola enrollada cerca de su cuerpo. Tenía una expresión que intentaba ser paciente, tranquila y útil. Intentaba. Porque Amber lo miraba de reojo cada pocos segundos, como si él fuera el verdadero problema y no la pluma. Deja de mirar, gruñó ella. Spike parpadeó. No estoy mirando. Amber bajó lentamente la vista hacia el pergamino. Luego la subió hacia él. Tus ojos están abiertos. Eso no significa que esté mirando. Sí significa. Spike apretó los labios para no reír. No ayudó. Amber entrecerró los ojos. Si te ríes, te lanzo la pluma. No me estoy riendo. Estás pensando en reírte. Eso no es un crimen. Aquí podría serlo. Spike levantó ambas garras. Está bien, está bien. No miró. Cerró los ojos. Amber lo observó durante 3 segundos. Ahora pareces más irritante. Spike abrió un ojo. ¿Quieres que mire o no? Amber soltó un gruñido bajo, frustrado, y volvió al pergamino. El primer ejercicio era simple. Tan simple que, en teoría, no debería dar problemas. Escribir su propio nombre. Spike había escrito el ejemplo arriba, con tinta limpia y trazos suaves. Amber las letras estaban acomodadas con una elegancia casi ofensiva. No porque Spike quisiera presumir, sino porque había crecido al lado de Dwight Sparkle, y eso significaba que incluso su escritura casual tenía más disciplina que muchos informes reales. La A tenía una curva perfecta. La M bajaba con suavidad. La B se levantaba firme. La E cerraba limpia. La R terminaba con un pequeño giro que parecía innecesario, pero bonito. Amber lo miró como si el pergamino la hubiera insultado. Eso no cuenta, dijo. Spike inclinó la cabeza. ¿Qué cosa? Escribes como Pony. Bueno, sí. Eso es trampa. No creo que la caligrafía tenga reglas de combate. Amber señaló el ejemplo con la pluma. Mira eso. Parece que las letras se están luciendo.
Spike miró su propia escritura. Es cursiva. Es presumida. Willy estaría muy herida. Willy te escribe igual, ¿verdad? Spike abrió la boca. La cerró. Peor. Amber soltó un bufido que casi fue risa. Casi. Luego miró la línea vacía debajo del ejemplo. Su garra se cerró un poco más alrededor de la pluma. Demasiado. La madera crujió. Spike levantó una garra con cuidado. Menos fuerza. Amber lo miró. Estoy usando poca. La pluma volvió a crujir. Para una roca, quizá. Amber respiró por la nariz y aflojó los dedos con evidente esfuerzo. Era extraño verla así. Ella podía sostener el cetro de heliotropo, podía mirar a Torch sin bajar la cabeza, podía hacer que un grupo de dragones callara con una sola orden. Pero una pluma pequeña la tenía atrapada. Y eso la enfurecía. No por la pluma. Por lo que significaba. Spike lo entendió y decidió no decirlo. Amber bajó la punta a la tinta, luego al pergamino. El primer trazo salió demasiado grueso. La tinta se corrió un poco. Amber se tensó como si acabara de fallar una prueba pública frente a todo el nido. No. Está bien, dijo Spike. No está bien. Es la primera línea. Mi primera línea debería obedecer. Las letras no obedecen. Se practican. Amber lo miró como si acabara de decir una herejía. Entonces las letras son débiles. Las letras son tercas. Eso pareció hacerla dudar. Spike aprovechó. Por eso creo que te llevarás bien con ellas. Amber soltó otro gruñido, pero volvió a intentarlo. La primera letra quedó torcida. La segunda, demasiado apretada. La tercera parecía haber sido atacada por una criatura pequeña y desesperada. En la cuarta, la pluma resbaló y dejó una mancha. Amber apartó la garra de golpe. Esto es estúpido. Spike miró el pergamino. Luego a ella. No está mal. Amber le lanzó una mirada plana. No mientas. No miento. Solo, aún no está terminado. Parece que una salamandra se arrastró por ahí después de comer carbón. Spike no pudo evitarlo. Se le escapó una risa pequeña. Amber levantó la pluma. Dijiste que no te ibas a reír. Perdón. Fue buena descripción. Amber bajó la pluma, aunque no dejó de mirarlo como si estuviera considerando opciones. Spike se inclinó un poco sobre la roca. Mira. El problema no es que no puedas hacerlo. Es que estás intentando escribir como si estuvieras sujetando a un dragón por el cuello. ¿Y cómo debería sujetarla? Spike tomó otra pluma y escribió debajo de su ejemplo, despacio. Como si no quisieras romperla. La tinta se deslizó con facilidad. Amber observó con el ceño fruncido. Spike escribió su propio nombre. Spike, la palabra quedó limpia, ligera, con una curva suave en la S y una terminación pequeña al final, casi como una firma. Amber lo miró. Luego miró su propia línea. Luego volvió a mirar la de Spike. Su expresión se endureció. Te odio un poco. Spike sonrió. Eso también es parte del aprendizaje. No debería serlo. Créeme, con Willy sí. Amber se quedó mirando la palabra que él había escrito. Luego señaló su propio ejemplo. ¿Por qué escribiste mi nombre así? Spike bajó la mirada. ¿Así como? Amber tocó con la punta de la pluma la primera letra. Amber. Spike parpadeó. Ese es tu nombre. Suena igual que... Amber frunció el ceño, como si la palabra le molestara por no dejarse atrapar. Como Ember. Spike se quedó quieto. Ah. La pequeña grieta rara entre lenguas, acentos, traducciones y costumbres. En Ponyville, él había empezado a escribirlo como Amber casi sin pensarlo. Quizá por cómo sonaba cuando ella lo decía. Quizá por cómo se lo había repetido a alguien. Quizá porque los ponis tenían esa costumbre de suavizar nombres hasta que parecieran más cómodos para una invitación a tomar té. Pero en lengua dracónica, en el ruido del nido, entre fuego y piedra, Ember tenía más sentido. Brasa. Ascua. Fuego vivo que todavía no se apaga. Amber bajó la pluma al pergamino y, con una concentración furiosa, escribió otra vez. La E salió rígida. La M quedó mejor de lo esperado. La B se inclinó como si hubiera recibido un golpe. La E fue pequeña. La R parecía una garra. Pero estaba ahí.
Amber Spike miró la palabra. Amber se puso rígida. ¿Qué? Nada. ¿Estás mirando? Sí, ahora sí. ¿Está mal? Spike leyó en silencio. Amber apretó la mandíbula. No parecía solo molesta. Parecía nerviosa. Como si esas 5 letras fueran más peligrosas que Torch. Spike suavizó la expresión. No está mal. Amber no le creyó. Tu cara dice otra cosa. Mi cara dice que acabo de darme cuenta de algo. ¿De qué? Spike señaló con cuidado las 2 versiones. Amber. Que quizá he estado escribiéndolo distinto a como tú lo escuchas. Amber miró ambas palabras. Suenan igual. Casi. Entonces no importa. Spike ladeó la cabeza. Puede importar, si tú quieres que importe. Amber no respondió. La llama del cuenco se movió con una corriente de aire que entró por la grieta superior. Afuera, el nido rugió a lo lejos. Aquí dentro, el silencio fue más pequeño. Amber pasó la garra sobre la palabra sin tocarla. Amber. ¿Eso significa brasa, no? Preguntó Spike. Amber no lo miró. Algo así. Me queda. Ella lo miró de golpe. Spike levantó las garras. Digo, te queda a ti. No a mí. Yo soy más chispa con problemas administrativos. Amber sostuvo su mirada un segundo. Luego bajó los ojos al pergamino otra vez. En el nido lo dicen como Amber, murmuró. Algunos ponis lo escriben como Amber. No sé cuál está bien. Spike se quedó pensativo. Entonces podemos escribir los 2 hasta que decidas cuál quieres usar. Amber frunció el ceño. ¿Puedo decidirlo? Spike sonrió apenas. Es tu nombre. Amber miró el pergamino como si esa idea fuera más extraña que la escritura. Su nombre. No como Torch lo decía. No como el nido lo gritaba. No como los ponis lo acomodaban. Suyo. Tomó aire y volvió a mojar la pluma. Esta vez, escribió más despacio. Amber la E seguía torcida. La M temblaba. La B se cerró de más. Pero era más clara. Amber la miró con una intensidad absurda, como si esperara que el pergamino la desafiara. Sigue feo, dijo. Spike apoyó el mentón en una garra. Sí. Amber levantó la vista, ofendida. ¿Sí? Sí. Pero ahora es feo con intención. Ella lo miró. Spike sonrió. Eso es progreso. Amber intentó mantenerse seria. Falló un poquito. Solo un poquito. Luego señaló la palabra elegante que Spike había escrito. Algún día voy a escribir mejor que tú. Spike soltó una risa suave. Eso sería muy vergonzoso para mí. Bien. Pero te advierto que tuve años de entrenamiento con una alicornio obsesionada con márgenes, ortografía y listas numeradas. Amber apretó la pluma con más cuidado esta vez. Entonces tendrás que esforzarte como maestro. Spike miró la pluma en sus garras, luego la palabra en el pergamino. Eso intento. Amber volvió a bajar la vista. Durante un rato, no hubo grandes discursos. Solo tinta. Rasguños torpes. Pequeñas manchas. Una pluma que sobrevivía por milagro. Y 2 dragones inclinados sobre una roca, mientras afuera las tierras dragón brillaban con fuego viejo. Amber escribió su nombre una vez más. Luego otra. Y otra. Cada intento menos furioso que el anterior. Spike no corrigió todo. Solo lo necesario. Porque había cosas que no se enseñaban empujando. A veces, había que sentarse al otro lado de una roca, quedarse hasta que cayera la noche, y permitir que alguien descubriera que incluso algo tan pequeño como una letra podía obedecer, si primero dejaba de pelear contra ella.